Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla, a una nueva actividad de Tribuna Ciudadana relacionada con el ciclo que estábamos desarrollando sobre el exilio asturiano, ¿no? Ya el ciclo se cerrará ahora a finales de este mes. Quedan dos actividades pendientes del ciclo. Una es la de la literatura española del exilio republicano, que será el 11 de octubre, y el lunes 23 de octubre tendremos la proyección, pero en nuestra sede, de la película de Pedro Timón, que está por aquí presente, sobre Víctor Cueto, número 3438. Entonces, el ciclo del exilio pues finalizará así este mes. Bueno, simplemente una aclaración. Tribuna Ciudadana, como saben todos ustedes, pues es una asociación cultural. No es una sociedad memorialística, es una asociación cultural, y entre sus muchas actividades tiene un especial interés por la historia y sobre todo por la literatura. En este caso estamos hablando de historia contemporánea. De la misma forma que en otros ciclos pues ha tratado incluso la huella de América o otros tipos de actividades relacionadas con la historia, pues creíamos importante también tener un ciclo relativo a la historia contemporánea. Y entonces tenemos la suerte de tener aquí a dos historiadores, aparte de dos escritores, y bueno, tenemos a Benito Bermejo y a Xoán Santori. Tenemos la suerte de que Xoán Santori lo tenemos aquí en Asturias, porque él es asturiano. Y entonces ha sido tan generoso de que, aunque él tiene mucho que decir sobre el exilio asturiano, pues va a llevar un poco, va a ser el presentador de Benito Bermejo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Xoán Santori, si no es al principio o al final, para que él nos hable sobre el caso concreto de Vicente García Riestra, que él lo tiene muy estudiado. Tenemos aquí el libro de Xoán Santori, que es un caso particular sobre el último superviviente del campo de Bauchenbol, que era asturiano, Vicente García Riestra. Y bueno, comentar que Benito, entre sus múltiples trabajos, pues es el autor del libro Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, en cuyo libro está basada la película esta que El fotógrafo de Mauthausen, que ¿de qué año es? Hace 2 años, 3 años. Bueno, pues yo voy a presentar a Xoán Santori y después, pues nada, que Xoán hable y presente también a Benito. Bueno, pues Xoán Santori es doctora en Filología por la Universidad de Oviedo, es profesor y escritor. Aparte de escribir sobre literatura de ficción, sobre todo en asturiano, con múltiples obras, pues, y conmovido por el testimonio vital de Vicente García Riestra, como comentaba, pues es autor del libro Después de Bauchenbol, un ensayo histórico sobre la reflexión y la condición humana y la supervivencia en los campos de concentración. La edición en lengua asturiana de esta obra mereció el premio de ensayo Máximo Fuertes Acevedo. Y bueno, Xoán Santori pues, tiene múltiples galardones a nivel literario en su haber, y bueno, pues también yo casi te pediría que un día ya habláramos sobre todo de tu literatura, o de tu literatura en este caso, pues a lo mejor de ficción, no de no ficción, porque lo que hoy vamos a hablar es de literatura de no ficción. Bueno, pues le paso la palabra a Xoán. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Le decía a Benito Bermejo, sentado aquí a la derecha, el lujo, el gusto que tengo de, bueno, pues sentarme aquí también y poder hablar de él. Se lo dije también a Virginia cuando me llamó, Virginia Gil, dijo que bueno, había este acto y que si me animaba a participar, pues le dije que sí, ¿no? Benito Bermejo es una referencia. Yo sé que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero para mí es obligatorio pasar por algunos datos para
que tengamos una visión de unas migas de nombres propios de obras que él escribió, pero también para que entendamos el sentido global como parte de como miembros que somos de una sociedad, el peso que tuvo la obra de él sobre ello. Benito es historiador, investigador y docente. Estos tres ejes de su cara pública describen muy bien y con acierto y realidad el tipo de trabajos y obras que luego va a hacer. Sé que son conocidas, pero para mí es obligatorio recordarlas. Libro memorial Españoles deportados a los campos nazis 1940-1945, que es un inventario minucioso que contiene los nombres y destinos. Sabemos el destino de todas estas personas, ¿no? De los deportados a los campos de exterminio. Digo 9.000, aunque sabemos que ahora, partiendo de ese trabajo, esas cifras desgraciadamente fueron subiendo. Coordinó estudios como emigración y exilio, españoles en Francia en 1936 y 1946, porque estamos hablando de exilio también. La deportación a los campos de concentración fue una parte interna de ese exilio, ¿no? Ahora mismo también estábamos hablando con uno de los participantes sentado entre el público, y yo le preguntaba qué memorias tenía de su padre, qué le habían contado en casa, y yo sabía la respuesta. La respuesta era nada. El exilio y el padecimiento de todo el mundo fue hacia afuera, pero fue hacia adentro. Fue el no conocer, el tener que huir, el que le arrancaran a uno la propia memoria, ¿no? Vicente escribió también la biografía de Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, y su versión ampliada, El fotógrafo del horror, la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen. Todos sabemos lo que eran los SS, la guardia feroz, cruel de aquellos campos. Esta última obra, que podemos considerar referencial, generó a su vez una serie de recreaciones en otros códigos. Hubo películas, cinematográficos, documentales o cómics. Y una proyección de la historia de la deportación desde el ámbito estricto de la investigación o de la memoria histórica o democrática al imaginario actual y colectivo que todos tenemos. Todos sabemos algo de la deportación, de lo que fueron los campos. Sabemos lo que significa Buchenwald o Mauthausen por las obras y el impacto que tuvieron los trabajos como los de Benito Bermejo. La potencia de estas obras seguramente se basa, yo creo, en dos elementos. Primero es la combinación de la ortodoxia científica en la investigación y el rigor obligado cuando se trata de materia tan frágil, sensible, delicada y que saca los sentimientos más puros, íntimos de las personas a las que les afecta y a los que tienen sentido común. Y el segundo elemento que yo creo que está en sus obras y que lo describe es el respeto exquisito al tratamiento de los testimonios, de los testigos, de los herederos de los testimonios y de los padecimientos de toda esta gente que sufrió el exilio y la deportación. Al pensar sobre estas palabras de presentación, también me pareció importante intentar que se percibiera lo que decía al principio. ¿Qué significa globalmente, qué peso tienen estos trabajos, ¿no?, en este ámbito de conocimiento, pero también para todos, como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el valor colectivo y de utilidad social de estas obras? Y para esto, pues voy a contar un par de anécdotas personales. Yo estoy aquí porque conocí en persona a uno de los deportados, el último español en el del campo de Buchenwald, Vicente García Riestra, y la verdad que me respigó. Yo después de oír aquel testimonio, un día encontré en el periódico una noticia, un periódico francés, una noticia que decía que le dedicaban la calle al último español superviviente de ese campo, y yo no lo comprendía. Digo, ¿cómo el último español en Francia le dedican su calle? Y además era de la Pola, Siero.
yo soy de Siero. Digo, no puede ser, yo no lo conozco. Y empecé a investigar y, bueno, le llamé por teléfono. Lo primero que hizo Vicente García Riestra, yo no, supongo que no fue por mi francés terrible, ¿no? Pero me cogió y me colgó el teléfono. El padecimiento, la memoria, el daño que sufrió toda esta gente les obligaba a protegerse. Yo después volví, lo intenté, no me rendí y acabé pues dando cuenta del testimonio de él, que aunque él lo había explicado, yo intenté que entrara en el plano un poquitín más emocional, ¿no? Yo llegué a esto porque yo fui un estudiante en Alemania y me acuerdo pues cuando estaba allí que fuimos a Weimar. Weimar es como la capital cultural donde nació el romanticismo alemán, que después se hizo una especie de romanticismo europeo, y ahí estábamos delante de aquel teatro barroco al que fuimos a ver una obra de Shakespeare. Digamos que la exquisitez de la cultura europea, ¿no? En el centro de Europa, y de repente un compañero mío alemán así estiró el brazo y dijo, mira, allí en aquella colina, ahí está el campo de Buchenwald. Yo sabía lo que era Buchenwald, pero me sorprendió que a un brazo de distancia de donde estábamos, que era el núcleo duro de la creación artística y de la elegancia y de la exquisitez, habían creado un infierno. Es difícil de comprender, es muy difícil de entender esto. Y estamos en dos sitios, pero es que había personas en un sitio y en otro. Por allí pasaba un cuarto de millón de personas. Asesinaron a 56.000 de ellos en aquel campo. Vicente García Riestra sobrevivió. Bueno, pues cuando fuimos a ver aquel campo, en lo que se llamaba la Appellplatz, que es la plaza de recuento donde los formaban a los 40.000, 30.000 prisioneros cada día y cada noche para recontarlos, en ese momento estaba vacía. Había grupos de estudiantes como yo que iban con sus guías alemanes y les iban explicando, les explicaban el significado del nazismo, lo que significaba el holocausto, que lo sabían, ¿no? Pero los enfrentaban, les obligaban a reflexionar sobre la culpa, la responsabilidad. Esta exposición a la realidad histórica de los alemanes en Alemania se comprende allí como parte y un rito de paso para convertirte en un ciudadano de pleno derecho, digamos, ¿no? Un ciudadano alemán y europeo de este tiempo. Es una política de Estado. Pues esa política aquí no existe. No existe como tal. Pero el papel pero aquí tenemos a Benito Bermejo. Primero. Después otros estudios individuales, otros investigadores, con un montón de colectivos. Pero es gracias a estos trabajos y estas iniciativas personales como se está empezando a construir el relato real de esta memoria que es historia. Fijaros que uno de los libros que mencioné, este libro memorial Españoles deportados a los campos nazis 1940-1945, que hacen Benito Bermejo y Sandra Checa, es la base, el documento fundamental y la base de datos del Ministerio de Justicia español para empezar a buscar datos. Es su trabajo. Asumen el papel del Estado, ¿no? Y estos esfuerzos personales. Y una segunda anécdota que me pasó hace unos pocos días fue, unos meses, un periodista me llamó porque conocía lo que yo había escrito de Vicente García Riestra y me pidió información sobre otro deportado asturiano, vivo aún, de una persona con una memoria explosiva, minuciosa. Quería saber qué referencias tenía yo de él, porque tenía un testimonio muy feraz, era una persona muy, muy creativa, ¿no? Y charlando sobre eso, salió Benito Bermejo a la conversación, y claro, Benito Bermejo había puesto alguna duda sobre la verosimilitud de los testimonios de esta persona, ¿no? Y claro, nos miramos y dijo él, claro, si lo dice Bermejo, pues es lo que llamamos un criterio de autoridad, ¿no? Lo que, pues Benito supone. Y ahora nada más que para darle paso, pues quiero darle las gracias por venir a Virginia, Gil y estas iniciativas del Club
Tribuna Ciudadana, claro, por ponernos el lujo aquí tan fácil al lado de casa, ¿eh? Y agradecer también públicamente que su capacidad de docente, escritor, investigador, la minuciosidad, la haya puesto en una causa de razón y justicia como es esta. Tenemos esa suerte. Así que nada más. Yo que escribí la epopeya de Vicente García Riestra, este es el último español de Buchenwald, cuando me puse necesité descubrir cómo tratar esta materia, cómo asumes y pones en un libro un testimonio como es. El dolor y el horror de los campos. Para eso, las obras de Benito Bermejo, para mí, personalmente, fueron como hitos para ello. Así que yo le doy las gracias públicamente y ya le paso la palabra. Benito. Pues bueno, muchas gracias. Primero a Joan, a Virginia, los organizadores y bueno, y a quienes estáis aquí. Somos poquitos, pero no me cabe duda que bueno, siento que compartimos, tenemos mucho que ver con esta historia, muchos de los que estamos aquí. Hace un momentito estábamos hablando con Juan Colom. Él se considera asturiano, o sobre todo asturiano, ¿no? Lleva aquí desde hace 60 y tantos años, nos contaba antes, y bueno, su padre murió fue asesinado en el campo de Mauthausen en el año 41. Bueno, yo cuando pienso, digo, bueno, estoy aquí en calidad ¿de qué? De historiador. Eso de historiador me suena así como una cosa, como un bicho de biblioteca, ratón de biblioteca, pero para mí esta historia, bueno, pues me toca muy dentro. Yo no tenía que ver nada por familia con... soy de Salamanca, allí no hubo gente que estuvo exiliada, porque no pudieron tampoco salir, ¿no? Caen desde el principio en una zona de la que no se podía uno escapar, ¿no? Pero bueno, hace ya muchos años, digamos, fui atrapado por esta historia, porque ya conocía a las primeras personas que estuvieron en Mauthausen, de los que quedaban entonces vivos, ¿no? Yo habré tratado pues con un centenar más o menos en total, ¿no? Hoy día ya no queda nadie, ¿no? Quedan los hijos, quedan algunas personas que tuvieron que ver con ello, pero bueno, para mí todo esto ha sido muy importante, ¿no? Porque ya, desde finales yo creo que, además, el primer deportado que conocí no había estado en Mauthausen, como la inmensa mayoría de los que después he visto, pero había estado en Dachau, y precisamente era un asturiano, José Artime Fernández, que, bueno, Artime le faltaba un brazo ya desde la Guerra de España, ¿no? Y bueno, pues él cayó terminó en Dachau y bueno, pues salió vivo, cosa que hubiera sido increíble imposible si hubiera pasado por Mauthausen. Después he tratado con muchísimos que estuvieron en Mauthausen, y bueno, ¿qué puedo decir de esto? Ahora, escuchando a Joan, ¿no? Me acordaba de alguna cosa que os voy a enseñar aquí, ¿no? Y que tiene que ver con la historia de lo que pasó con estas personas y con cómo lo hemos vivido en España, que veis que es una carta escrita hace un montón de años, ¿no? Años 64, echemos la cuenta, ¿cuánto ha pasado desde el 60? Estamos en el 2003, o sea que casi han pasado 60 años, ¿no? En el 64 escribe una mujer, que veis abajo, que se llama Virtudes Domínguez, y escribe a Francia. Ella está muy perdida, pero alguien se ve que le ha dado alguna pista de dónde puede escribir, porque intenta saber algo de qué pasó con su hijo. Veis ahí que dice: distinguidos señores, me dirijo a ustedes porque quisiera que me dieran noticias de mi hijo, que lo tengo perdido hace mucho tiempo y que no sé si está vivo o muerto. Les ruego que me complazcan y que me digan lo que sea para que no me martirice más.
les da las gracias adelantadas y les ruega 1000 perdones, suya, segura, servidora Virtudes Domínguez. Esta señora escribe desde la parte de Granada, la parte de la provincia de Granada que toca con el mar, y bueno, la respuesta llegó al cabo de unas semanas desde París, porque esta carta era dirigida a la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, y en esa carta le dijeron que efectivamente su hijo había muerto en el campo de Mauthausen pues en el año 41, o sea, 23 años antes de esta carta, ¿no? ¿Os dais cuenta entonces de lo que fue esta historia y de lo que costó para muchas personas bueno, pues llegar a saber algo de lo que había pasado de uno de los suyos? Yo entonces, yo esto lo leo, lo encuentro en un archivo allá por pues no sé, debe ser el 99, 2000, y yo dije, bueno, pues esto debe ser una cosa muy extrema, ¿no? No debió de pasar muchas veces. Después he conocido como unos 12, 14 casos de otras familias que se han enterado de lo que pasó con alguno de los suyos, en este caso hijos que se han enterado de lo que pasó con su padre, pues en los años posteriores. O sea, ya estamos hablando de 60 años después de la muerte de ese familiar, ¿no? O sea que yo entonces no lo hubiera podido sospechar, me parecía que era una cosa muy excepcional, ¿no? Pero así ha sido que me he encontrado con casos de estos. No es lo más habitual. En la mayor parte de los casos, las familias tuvieron noticia pues, en los años posteriores, pues a veces más pronto, a veces más tarde, entre otras cosas porque los supervivientes de Mauthausen se preocuparon de organizar, de proteger, de evitar que fuera destruida la documentación que existía, la documentación que se había hecho en el propio campo, ¿no? Que se había generado allí. Y entonces, cuando llegan los americanos llegan el 5 de mayo del 45, pero vamos, ya se quedan 2 días después, ya se preocupan de conseguir que eso quede ya en manos de la Cruz Roja Internacional. Entonces muchas personas recibieron noticia relativamente pronto, pero no todos, ¿no? Ya vemos que seguro que esos 12, 14, 15 casos que he conocido no son los únicos. Yo por otras personas sé que ha habido otros, ¿no? Bueno, todo esto era, bueno, pues veis que empezamos por el final, lo que pasó después, pero nos pone un poco en la situación de hasta qué punto, bueno, pues las personas que, bueno, porque los que salieron vivos de estos campos, bueno, más o menos tuvieron ocasión de volver a llevar una vida de personas normales. Ahora me acuerdo de otro caso también reciente, que también es increíble, ¿no? En cuanto a... Sabemos que no hemos agotado las situaciones posibles. Ahora haré referencia a él. Pero bueno, estamos hablando de algo así como entre 2.000 y 3.000 supervivientes. Algunos volvieron en mejores condiciones, otros en peores. Hubo gente que murió al cabo de poco tiempo, otros pasados pocos años. Algunos pues han muerto ya por encima han superado la edad de 100 años, pero eso, vamos, estamos hablando de sobre 2.000 y pico, pues no, muy poquitos, ¿no? Han llegado a esas edades, eso hasta hace pocos años. Pero me acordaba ahora de este caso de también una persona de la provincia de Granada, que a ver si me acuerdo, creo que es Juan Ariza Vaca. Su nieto me contaba hace años en Francia, estamos hablando como de hace unos 10 años, él había empezado a investigar porque su abuelo aparecía entre los supervivientes de Mauthausen y, sin embargo, sus hijas nunca habían vuelto a saber nada de él. Sus hijas vivían en Francia, su mujer vivía en Francia, la mujer murió muchos años después. Y siempre dudaban, ¿no?, de que había, como este hombre que aparecía entre los liberados en Mauthausen nunca había vuelto a tomar contacto con su familia, ¿no?
Entonces este hombre acaba, bueno, pues siguiendo todas las pistas posibles y encuentra al final entre los registros de los muertos en un hospital del ejército americano al lado de la ciudad de Linz, no muy lejos de Mauthausen, acaba encontrando un nombre, una inscripción de un señor que recordaba algo a la de su abuelo, pero aparecía como de un italiano que había muerto unas semanas después de la liberación de Mauthausen. En fin, David Pineda, que se llama el nieto, acaba, bueno, pues buscando más pistas. Algo le hace entender que porque hay alguna inscripción, algún otro registro que no coincide exactamente con ese donde aparece como italiano este señor que aparecía con el apellido Arisi, como si fuera, en realidad, el apellido de verdad era Ariza. Al final, como las dudas se acumulan, acaba consiguiendo de la administración austríaca que se exhume a esta persona, y entonces se dan cuenta de que en el cráneo aparece un signo que él sabía que su abuelo tenía, porque en la guerra había sufrido el impacto de metralla y se sabía que tenía una marca. Y bueno, pues se encuentran que en el cráneo aparece esto. Ya no hay ninguna duda de que se trata de su abuelo. Él al final promueve el que sea trasladado los restos de su abuelo al pueblo de Francia, al norte de París, cerca de Compiègne, donde vive su familia, y allí está ahora enterrado. Esto espero que se publique dentro de no mucho tiempo, el itinerario de David Pineda en busca de este abuelo. Pero os dais cuenta todavía, este hombre entonces, este deportado que ya liberado en Mauthausen, muere a los pocos días y que, bueno, en un hospital americano porque se ha sentido mal, ha perdido el contacto con sus compañeros y veis entonces como cuando vemos esos 2.000 y pico supervivientes en Mauthausen, 3.000 si contamos el resto de los campos, ¿no? Bueno, pues no termina, no todo es un camino de rosas para todos ellos. ¿Qué puedo contar así a continuación? Vamos a ver sí. Otra cosa que me llamó mucho la atención en su momento, aquí cuento, bueno, no se ve entero, pero ese señor que aparece arriba en la foto aparecía escrito en el campo de Mauthausen. Es una de las víctimas, ¿no? Uno de los que son asesinados en Mauthausen. En concreto, asesinado, ha habido alguien que ha ya hecho referencia a esto aquí hoy, en el castillo de Hatheim. Eso está a unos 40 kilómetros de Mauthausen, y allí se engaseó a presos traídos de Mauthausen y también de Dachau. No solo a presos, porque antes de esto, en el periodo anterior, en el 39, 40 y hasta la primera mitad del 41, allí las personas que fueron asesinadas eran de los considerados, de los denominados por los nazis como vidas indignas de ser vividas. O sea, principalmente personas de las categorías, bueno, pues enfermos mentales, hasta la epilepsia podía ser considerada como algo, bueno, merecedor de que esa persona fuera asesinada. En este caso estamos hablando de ciudadanos alemanes, ¿eh? Las primeras víctimas, los primeros asesinados en las cámaras de gas, no solo de Hatheim, sino de otros lugares, son ciudadanos alemanes, bueno, que son considerados como una carga inútil para el Estado, sobre todo cuando tenían ya en sus proyectos pues unas campañas militares para el futuro. Esto empieza a practicarse esto desde el mismo día en que empieza la guerra. Ese mismo día Hitler ha puesto en marcha lo que se llamó en clave la operación T4. En clave porque no querían tampoco que la opinión pública alemana llegara a conocer esto. Unos meses más tarde, algo más tarde, ya en el año 41, hay un escándalo, incluso en la Alemania nazi. Bueno, pues había veces
cosas que ponían al gobierno sobre alerta, les parecían un poco peligrosas, que entre la población empezaba a rumorearse, se habla, y sobre todo porque hay un obispo, Galen se llama este obispo, el obispo de Münster, en la parte occidental de Alemania, que en público da noticia de esto, de que se está asesinando a determinadas categorías de enfermos en algunas instituciones alemanas. Esto, bueno, pues produce cierto escándalo, ¿no? Y entonces las autoridades nazis paran esta operación y en Harlem dejan de asesinar a personas de estas categorías. De estas, pero no de otras. A partir de este momento empiezan a llevar a presos de Mauthausen y, como ya he dicho, de Dachau para esto. No es el único sitio donde se hace esto, ¿eh? Hay otros 6 centros, otros 5 centros en Alemania donde había instalaciones de este tipo. Entonces allí son asesinados con personas como Joaquín Salvo Belmont, era el nombre de verdad, porque había aparecido inscrito como, veis arriba, Joaquín Bermud Salvo. Ese apellido Bermud yo vi que no existía y precisamente es otra de las familias que se enteran de lo que había pasado con él, pues ya en los años, pues en el cambio de siglo más o menos. Y solo quedaba vivo un hijo que vivía en Brasil, vivía en Curitiba, en Brasil, y este hombre pudo saber lo que había sido de su padre, pues que había sido asesinado ahí. De eso un poquito. Estamos mezclando entonces este vaivén en la historia y lo que pasó con esta persona. Hay que decir que esta forma de morir, o sea, asesinado en la cámara de gas, no es la habitual en Mauthausen, ni lo que pasó con la mayor parte de los españoles que pasaron por estos campos. Ahora hablaremos de qué es lo habitual. ¿Por qué entonces se molestan en asesinar a gente que de todas maneras ya se mueren como resultado de la vida que llevan en estos lugares? Pues es interesante, y la explicación muy probablemente de algo tan absurdo como gente que se te está muriendo, ¿por qué los llevas a 40 kilómetros para gasearlos mediante...? Allí usaban el monóxido de carbono. Sabéis que por accidente todavía hay gente que muere como resultado de eso, porque además no huele, no te das cuenta hasta que bueno, quedas asfixiado, ¿no? Bueno, pues ¿por qué se molestan en esto? Porque seguramente todavía, cuando muere este Joaquín Salvo en diciembre del 41, cuando es asesinado, están todavía perfeccionando, sistematizando la manera de asesinar mediante el gaseamiento. Están preparando lo que van a hacer después, unos meses más tarde apenas, y ya a gran escala, ya no por miles, como hacen ahí con estos presos, sino por millones, como van a hacer con la población principalmente judía del centro y del este de Europa. Porque además el personal que se encarga de esto, en sitios como Hartheim, vamos a verle después responsable de instalaciones en el este de Europa, ¿no? Entonces vemos que esta historia más pequeña, de miles de personas, no solo de españoles, porque son asesinados ahí, presos españoles, presos, ya tienen prisioneros de guerra soviéticos en Mauthausen, que también son llevados ahí, y bueno, y algunas otras categorías hay algunos judíos que también son llevados allí, pero bueno, habíamos dicho que no es lo habitual, ¿no? Pero tienen intención de perfeccionar, ¿no? Esto, y esta es la explicación de por qué se molestan en asesinar a gente que están moribundos. Y esto me lleva a hablar bueno, aquí veis también 2 ejemplos, y así nos pone un poco más en contexto toda esta historia. Este señor, bueno, pues sería muy típico de los que llegan allí a Mauthausen. Es un poco más mayor de la media, vemos que ya es una persona que tiene seguramente anda cerca de los 50 años. Eso en Mauthausen es ya casi ser viejo, ¿no? Pero muy viejo, porque lo habitual, y sobre todo en el caso de los españoles, la mayoría tienen 20, 21 años, 22, habían sido
cuatro días antes, ¿no? Combatientes en la guerra de España, en el ejército de la República. Hay algunos más jóvenes, y ahora veremos un ejemplo, hay otros más viejos, pero ya se queda un poco más en la franja de los más viejos. Veis que es un señor de Extremadura, ¿no? Nacido ahí, pero luego vivía en un pueblo de Córdoba. Francisco Carmona Casilla. Él muere a finales del 41 como resultado de las condiciones que había en Gusen, un campo anejo de Mauthausen, apenas a 5 kilómetros del campo central. Veis que bueno, pues el recorrido en el 40 está en Francia y es llevado allí en agosto del 40, poquito después pasa a Gusen y allí pues muere como resultado de la forma normal de estar allí. Pero lo más llamativo, y que se sale un poco de la media, es la historia de su hijo. No la tengo aquí, no sé por qué no la tengo aquí a la vista, pero me hubiera gustado, a ver si tengo la foto, pero me hubiera gustado enseñaros la foto del hijo, porque se ve un niño, y es que la foto debe estar cuando debe estar hecha un par de años antes de llegar a Mauthausen. El hijo llega con el padre en ese transporte de agosto del 40, traído desde la ciudad de Angulema en español, ¿no? Y el hijo, a diferencia del padre, pero solo con un par de semanas de distancia, es llevado, se encuentra entre los llevados a Hatgen, entonces es gaseado, ya digo, también en noviembre del 41. Entonces vemos, el padre muere en las condiciones, entre comillas, normales de Gusen, y el hijo es gaseado allí, ¿no? Es uno de los 451 españoles que han sido seleccionados para ser llevados ahí. Pero Francisco, el padre, muere como diría yo, el 90% o el 80 y tantos % de los españoles como resultado de las circunstancias habituales allí. ¿Y cuáles son las circunstancias habituales? Pues básicamente, y la primera, bueno, no sé cuál es la primera y cuál es la segunda, porque van muy a la par. Una es que están sometidos a trabajos forzados, o sea, hay un desgaste importante. La otra, que no comen casi, ¿no? O sea, que alimentación claramente insuficiente. Y como resultado de estas dos cosas, pues están al cabo de unas semanas, de poquito tiempo, pues ya en condiciones pues muy penosas, ¿no? Si además de eso añades que no hay atención médica, o es prácticamente... Más bien los presos evitan acudir a la enfermería porque piensan que probablemente les va a costar ya que les den, bueno, que los seleccionen para cosas como lo que hemos contado ahora. Bueno, pues ya estamos. Esa es la... Francisco Carmona Casilla termina así, y su hijo, Juan Carmona Rivera, es gaseado cuando tiene 16 años. Hay que echar la cuenta hacia atrás. Tiene 15 cuando llega a Mauthausen, 14 cuando pasa a Francia acompañando a su familia, y tiene 11 cuando empieza la guerra de España. Este chico queda clasificado al llegar a Mauthausen como Rot Spanier, es la denominación español rojo, y esto le... O sea, recuerdo eso, 11 años tiene cuando empieza la guerra en España. Vemos aquí un documento interesante porque es la orden en la que se indica que los llamados españoles rojos han de ser enviados a un campo de concentración. Veis que está escrita el 25 de septiembre del 40. No se ve el año de la derecha, pero es 1940. Es una circular enviada por el Departamento Central de la Policía, de las Fuerzas, digamos, de las SS, encargado de los campos de concentración, y entonces indica, veis que lo envían a distintas antenas, distintas sucursales, en distintos puntos de la Europa ocupada por ellos, ¿no? Y bueno, se refiere aquí a lo que hay que hacer con los llamados
Vemos que aquí se refieren al tratamiento que hay que dar a los llamados combatientes de la España Roja. Atención, ahí entran los españoles que han luchado contra Franco, pero también otros que no son españoles. Aquí hay, como sabéis, ha venido mucha gente, voluntarios, digamos, a colaborar en la defensa de la República Española. Entonces, algunos de estos están ahora en manos de... Todos tienen en común que están en manos de... Han sido apresados por las fuerzas de la Alemania nazi, que ya está... Veis que es septiembre del 40, es decir, que llevan unos meses ocupando parte de Francia y se encuentran con que entre los prisioneros que han hecho, que son muchísimos, que son algún millón, hay gente de muchas... que están en muchas circunstancias. Por supuesto, hay militares ingleses, militares franceses, esto es lo que más hay. Pero además hay otra gente que, bueno, que no son del ejército francés y entre ellos españoles. ¿Y qué pintan aquí estos españoles? Pues entonces, después de hacer pesquisas las fuerzas policiales alemanas se dan cuenta de la Gestapo, que acude a los campos de prisioneros de guerra, pues los fichan y dicen, oye, es que resulta que tenemos aquí hechos prisioneros a unos cuantos miles de españoles rojos, Rots España. Y esta sucursal, bueno, españoles rojos y otros que han ido a combatir del lado de la España roja. Y esta circular dice eso, ¿qué hay que hacer con estos, ¿no? Entonces, 25 de septiembre del 40, y es interesante ver aquí, son 3 páginas, si no recuerdo mal, veis que aquí hablan de, cuando se trata de combatientes de la España roja que son extranjeros y que son de nacionalidad española, se procederá a su traslado directo a un campo de concentración en el territorio del Tercer Reich, ¿no? Y bueno, entonces esto es lo que va a ocurrir ya desde esos momentos. No es casualidad que cuando ocurre esto, porque 25 de septiembre del 40 estamos hablando de justo el día en que termina la visita de alguien bastante importante en la España de Franco, un señor que se llama Ramón Serrano Suñer, que, bueno, pues entre otras cosas está casado con una hermana de Carmen Polo, apellido, por cierto, que tiene que ver con la ciudad en la que estamos, ¿no? Y bueno, pues este cuñado de Franco en ese momento acude como ministro todavía de Gobernación y se reúne precisamente con sus equivalentes en la Alemania nazi, aparte con el propio Hitler, se reúne con Himmler y con los principales responsables de los campos de concentración. Y es casual, bueno, entre comillas, que esta orden donde se indica lo que tiene que pasar con los llamados españoles rojos, sea precisamente al día siguiente de estas reuniones, ¿no? Él nunca reconoció tener algo que ver con esto, pero bueno, supongo que será algo más que casualidad. Este mapa yo lo hice hace bastantes años, intentando un poco representar de dónde vienen estos españoles que terminaron en los campos nazis. Todos, o sea, los que salieron vivos y los que no. Veis que hay representado prácticamente todo el territorio de España, incluso las zonas que desde el principio estuvieron controladas por las tropas de Franco, las zonas donde, digamos, la sublevación triunfa desde las primeras horas, ¿no? O sea, Galicia, Castilla-León, o lo que es ahora Castilla-León, ves que también hay gente de ahí. Normalmente se trata de personas que ya vivían seguramente en otros sitios desde el principio, porque difícilmente hubieran podido abandonar España, ¿no? Veis, bueno, el frente norte, ahí también, veis Asturias, Cantabria, el País Vasco, y bueno, veis que, claro, sobre todo aparece representada la zona republicana, ¿no? Pero está un poquito todo, ¿no? Incluso zonas, a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, que hay bastantes de Extremadura, o sea, son, si no recuerdo mal,
unos 300 extremeños, que eso sí que estamos hablando de una zona en la que Franco va a tardar en tener controlada pues apenas unas semanas, ¿no? Y para mí es muy significativo que estén ahí tan representados, porque es gente que ha tenido, que ahí sí que les ha pillado, esta gente sí que les ha pillado la guerra desde el principio, y se nota que han tenido que huir desde los primeros momentos, ¿no? Vemos cómo... bueno, no lo tengo aquí, pero tengo un mapa más detallado de Extremadura donde se ve que son precisamente los pueblos por donde subió la conocida como columna de Yagüe, o sea que los pueblos en los que además la represión fue bastante importante y que, bueno, gente de estos pueblos vemos como están representados bastante en Mauthausen, cerca de, ya digo, 200 de la provincia de Badajoz, precisamente la que queda más cerca de donde entran estas columnas, y 100, si no recuerdo mal, de la provincia de Cáceres. Ves incluso Canarias. En Canarias hay un caso interesante, hay personas que sí que les pilló desde el principio la sublevación, pero que fueron objeto de un intercambio de prisioneros. Hubo algún caso de esto en la Guerra de España y, bueno, pues alguno de estos termina después en Mauthausen. Aquí veis un caso de una foto que Juan ha hablado al principio de este libro sobre Boix, y yo ahí había incluido esta fotografía porque me llamó mucho la atención en su momento. Esta foto es una de las que Boix, Francisco Boix, como has contado tú, bueno, pues él las esconde en el tiempo que estuvo trabajando en el laboratorio fotográfico, porque bueno, le pareció que aquello iba a servir algún día para mostrar cuál había sido la realidad de ese campo. Él había anotado esta foto como judío checo muerto en la cantera de Mauthausen, asesinado en la cantera de Mauthausen en el verano del 42. A mí me llamó entonces la atención. Seguramente Boix no debió de tener los datos de la identidad de esta persona, pero se dio cuenta de que en la foto se reconocía la letra T sobre... Se sabía que era un judío porque aparecía la estrella formada por los dos triángulos, pero se reconocía la letra T, sabíamos entonces que era checo, y además otra cosa que me llamó la atención es que se leía con cierta dificultad, pero se reconocía el número de esta persona. Yo entonces pude encontrar en los registros de quién se trataba, porque además hay otra persona asesinada, muerta a tiros en la misma hora de ese día del verano del 42. Bueno, entonces al final sabemos de quién se trata de Jacques Gunchik y bueno, se trata de alguien que ha venido a España, que ha sido oficial en las brigadas internacionales y bueno, y ha sido apresado más tarde que los españoles, ya a finales del 41, no en Francia, sino en Bruselas, y ha sido enviado a Mauthausen y allí... Bueno, llegar un judío y además con estos antecedentes y bueno, pues duró, digamos, aproximadamente 10 días, ¿no? Es asesinado al poco allí y bueno, esta historia todavía tiene otra deriva que también para mí muy importante, ¿no? Y es que años después la persona que tradujo este libro al francés me habla que es una española. Lo que pasa que ella lleva muchísimos años trabajando en Bélgica, en francés, digamos, y entonces me cuenta que... pero como que no quiere la cosa, como algo que no tiene que ver con esto, me habla de que va a ver a un belga bastante conocido, porque es un científico, cuyo padre murió en Mauthausen. Y me dice el nombre, y me dice Gunchik, me escribe esto, le contesto entonces otro correo y le digo, pues mira, la página 72 del libro que estás traduciendo, vas a ver de quién era. Creo que es la 72, pero si no es eso, hay una o dos de diferencia. Y bueno, y entonces ahí está, creo que lo acabas de pasar. Míralo, es esto. Y aquí está el registro y ahí está el número, ¿no? Y entonces este señor es hijo de la persona que aparece ahí. Además se le reconoce en las fotos de antes, se reconoce que es él. Y entonces la cosa todavía tenía más
tenía más implicaciones, ¿no? Y es que este científico, que vive todavía, había nacido en España. ¿Y por qué había nacido en España? Porque ese señor había venido con su mujer, ella formaba parte de la farmacia de las Brigadas Internacionales en Albacete, y bueno, pues el hijo nace en Mataró, ¿sabes? Mataró, no muy lejos de Barcelona, en el año 38, y está inscrito como con el nombre de Edgar, y de segundo nombre Aragón le ha puesto en Gunchik, ¿no? Y bueno, pues esta historia, ya veis, él no conocía, él sabía lo que había pasado con su padre, no conocía la foto, para él fue, decía, un cataclismo, ¿no? Pero positivo, decía que para él le había sido algo importante conocer esa fotografía, y bueno, pues veis, historias que conectan con otras historias, y en este caso estamos hablando de Brigadas Internacionales, Albacete, Bélgica, pero a su vez este señor es nacido en Chequia, en Los Tiche, en el norte de donde Chequia toca con Polonia, y ella, la mujer, se llama Raquel Eckstein, ella es judía polaca en este caso, y los dos habían venido, digamos, a luchar del lado de la República Española en las Brigadas Internacionales. Aquí los tenéis a ellos. En la foto de la derecha está tomada en Albacete, en la base de las Brigadas Internacionales. Él tiene uniforme oficial de la República Española, y ella de los de enfermería, ¿no? Militar. Y la foto de la izquierda probablemente está hecha en Mataró, y aparecen ellos en el año 38, o sea, ya un poco más tarde. Ella no fue capturada por los nazis en Bélgica, por poco, por horas, porque ella, cuando acude a la casa en la que vivían entonces en Bruselas, un vecino desde la ventana le hace señales de que no entre en casa, que algo ahí hay, y que la Gestapo, ese vecino sabía que la Gestapo había estado allí, o quizá estaba todavía allí. Entonces ella no es capturada. Este niño que nace en Mataró, lo habían dejado ya con otra familia, digamos, escondido con otra familia, y entonces no. Y este niño después ha sido, pues digamos, una eminencia, una autoridad en física teórica, y dentro de eso en cosmología, en los inicios del universo, y todavía escribe sobre estas cosas. Y bueno, pues ya veis, esto es la ficha, digamos, de... hay otra... Como veis, no he seguido una secuencia así, digamos, cronológica, no he ido desde el principio hasta el final, estamos yendo para adelante y para atrás, y hemos dicho que la mayor parte de estos españoles llegan porque son hechos prisioneros en el año 40, cuando las tropas alemanas avanzan en Francia. Hay gente que sigue llegando a Mauthausen esta tarde, por ejemplo, este señor que yo le he conocido, Cereceda, madrileño, que además tiene la peculiaridad de que él trabajó, es uno de los 4 que trabajaron en el laboratorio fotográfico de Mauthausen, un madrileño, y bueno, que yo entrevisté en su momento, que él llega en el año 43. Después hay otros españoles que van a llegar a partir de la segunda mitad del 42, ya no son deportados solo a Mauthausen, también son enviados a otros campos, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos idea de quién fue Jorge Semprún. Ahora se celebra el centenario del nacimiento de Semprún. En estos meses va a haber varios eventos en Madrid, y bueno, pues Semprún ya es deportado a finales del 43, llega a Buchenwald en el 44, que por cierto se conocieron, ¿no? Vicente García Riestra y él. Supongo que habrá aquí alguna referencia a esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, Semprún, un ejemplo más. Semprún, ¿por qué es detenido? Como Cereceda.
porque ya no por ser no por estar en el ejército francés, sino por formar parte de la resistencia, por tener algún tipo de contacto con la actividad clandestina en contra de los ocupantes alemanes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Semprún ¿qué edad tiene? Semprún tiene 20 años cuando llega. Vicente todavía es más joven, claro, porque él es del año. Vicente es del año 16, me parece. Semprún del 21, del 26. 26. Y Semprún del 23, sí. O sea que fíjate. Semprún tiene 20 o 19, no me acuerdo ahora en qué mes era nacido él, y Vicente pues llega con 17, o llega con 17. En el caso de Vicente ves un poco un ejemplo de... Y sobreviven, una de las razones es la edad, que llegan en un momento en que físicamente... ¿En qué momento llega Vicente? ¿También en enero del 44? Sí, lo detienen en diciembre del 43, llega en enero del 44. Pero, o sea que llegan como con 10 días de diferencia Semprún y Vicente. Sí. Semprún habla alemán, entonces lo mandan a las oficinas, se salva por eso. Claro, es eso, ¿no? O sea, lo de Semprún es una cosa muy excepcional porque llega sabiendo perfectamente alemán. Y entonces alguien que trabajaba, digamos, uno de los presos alemanes que se encargaba de inscribir a los recién llegados, al ver que habla alemán, pues también... Bueno, pues cuando le dice Semprún que él es estudiante de filosofía, le dice, bueno, a eso aquí no, aquí un estudiante de filosofía no tiene mucho futuro, ¿no? Y entonces, en lugar de student, lo convierte en estuquista, como que trabaja ¿cómo se llama? Los que trabajan con el yeso, ¿no? En español, enyesador, pues lo convierten en lugar de estudiante, estuquista, y lo escribe así, pero al poco Semprún está colocado, digamos, en la oficina que se encarga por ejemplo, de destinar a unos presos u otros a distintos sitios. Una situación particularmente buena, ¿no? Y eso, hay que decir que Buchenwald no es lo mismo que Mauthausen, y tampoco es la misma época. O sea, esto es importante también. Quien llega a Mauthausen en el 40-41 o la primera mitad del 42, pues termina... tiene como muchas cartas para terminar como ese padre, como ese hijo, como la mayor parte de los españoles que terminó allí. O sea, 2 de cada 3 mueren al cabo de poquitos meses. Y no es casualidad, no es que sea mala suerte, no es que sea que los españoles se adaptan mal a la alimentación, ¿no? O sea, es porque en ese tiempo los campos seguían la orden de que allí había que practicar lo que llaman ellos, lo llaman así, lo escriben a veces en su documentación, exterminio mediante el trabajo. O sea, con esas mismas palabritas, Vernichtung durch Arbeit, exterminio mediante el trabajo. Es decir, que se esperaba que al cabo de unos meses, normalmente la gente, no hacía falta gasearlos como a estos que hemos visto ahí, sino que estaban en las últimas y morían, ¿no? Esa es la práctica habitual. Pero eso ya no continúa después. ¿Y por qué? O sea, ya cuando llegan Vicente o Jorge Semprún a Mauthausen, Alemania tiene ya necesidad de mano de obra, ya viene peor la situación en el frente del este, están ya con dificultades y bueno, y entonces ya llegan órdenes a estos campos de que ahora hay que conservar, digamos, la fuerza de trabajo disponible. ¿Por qué? Porque ya los van a utilizar para la producción bélica. Y entonces, por ejemplo, Mauthausen va a ser la cabeza de una red de campos, de subcampos, donde se fabrican, pues ahora los llamaríamos misiles, entonces los llamaban bombas volantes y bueno, y todo tipo de armamento, porque tienen dificultad. Alemania ya, claro, tiene la población masculina está en gran parte en el frente, entonces tienen dificultades para conseguir, y los presos ahora son valiosos, y no es que
no es que se hayan enamorado de ellos, es que los necesitan para. Entonces esa es la diferencia. Entonces el que ha llegado, por ejemplo, como José Cereceda o como estos dos otros presos que decíamos, normalmente ya tiene más cartas para llegar hasta el final. Vemos aquí una foto de Boix, el que escondió esa foto y otras muchas, algunos cientos de fotografías que iban a servir después como prueba de cuáles habían sido las circunstancias en el campo de Mauthausen. Bueno, veis aquí, esto se sale de la historia de Mauthausen, pero también para mí es algo muy llamativo, ¿no? Como hace unos años aparecieron, estamos ya hablando de los ultimísimos años, aparece en Barcelona una colección de fotos en una casa de subastas. Esa colección viene de Francia, no se sabe al principio quién era el autor de las fotos, aparecen escenas del final de la Guerra de España, y bueno, aquí veis algunas de ellas, pero ocurre que al final hay una asociación de Barcelona que compra esa colección, no muy cara, teniendo en cuenta que eran fotos, digamos, históricas. Creo que costó 1.500 euros, se juntaron entre 50 personas y la compraron. Aparecían con unos papelitos, publican alguna foto y, bueno, alguien dice, oye, esta foto la hemos visto nosotros, la tenía un pariente, acaban dándose cuenta de que había dejado nota de quién hizo la foto y había dicho que era el fotógrafo Boix, este chico que cuando entró en Mauthausen también es de los que tienen 20 años al entrar en el campo. Él era del año 20, claro, y entra en el 41, tiene todavía 20 cuando entra en Mauthausen. Entonces, al final, atando cabos, por ejemplo, viendo la letra de Boix, que aparece en algunas fotos de estas, se dan cuenta de que es la misma letra. Y bueno, se dan cuenta de que son fotos que había hecho en la Guerra de España. Y bueno, no sabemos cómo llegó a terminar en una casa de subastas en el año 2017, me parece que ha sido. Pero bueno, eran fotos, son 700 fotos hechas. Este es él, digamos, en la Guerra de España, en una de esas fotos de la colección. Vemos que él después va a ser. ¿Por qué es más conocido? Pues porque en el año 46 va a ser testigo en dos de los procesos, el proceso internacional, el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, le vemos ahí, y abajo es Nuremberg, y arriba es Nuremberg, y abajo el proceso de Dachau. Es un proceso que hacen en este caso solo proceso militar americano contra 61 acusados de crímenes de guerra en el campo de Mauthausen. Entonces arriba es contra los grandes jefes de la Alemania nazi y abajo contra los SS de Mauthausen. Hubo otros procesos, pero bueno, estos son los dos en los que él presenta esas fotografías. Vemos. Aparte de eso, él actúa como fotógrafo todavía, y esas son fotos tomadas por él en ocasión de ese proceso de Dachau, ¿no? Al lado de Múnich. Y vemos ahí el banquillo de los acusados y el furgón que traslada a los acusados entre el juicio y la prisión en la que están, ¿no? Esta foto no es hecha por Boix, sino es una foto americana, pero le vemos a él con la cámara, digamos, colgada del cuello, y estos son las escenas que se encuentran los americanos cuando, al poco de entrar en el campo de Mauthausen, por ejemplo, Mauthausen había recibido presos traídos de campos del este, por ejemplo, traídos de Auschwitz en las semanas anteriores, y muchas de estas personas mueren al poco de llegar a Mauthausen. Entonces, la escena, digamos, se encuentra con escenas tremendas, no tanto por la situación en la que estaban los que quedaban vivos en Mauthausen, sino por otros que estaban mucho peor y que acababan de llegar,
bueno, que llevaban poco tiempo allí, ¿no? Y ya yo lo primero que os pregunto es cómo andamos de tiempo, porque podemos seguir y también podemos dialogar y entonces, pero ya sospecho que hemos consumido muchísimo, ¿no? Sí, sí. Son las 20:41. Casi podemos dialogar porque seguro que hay preguntas interesantes y bueno, hablando de Colom, que lo tenemos ahí al final. ¿Cómo se llama? ¿Al final qué, perdón? No, que está ahí Colom, ¿cómo se llama? Juan Colom. Sí, Juan Colom. Que tenemos aquí a Juan Colom, que su padre pues fue asesinado en Mauthausen. Bueno, si tienen preguntas, por favor. Si hace un poco de frío, rogaría a los responsables de la sala si podían apagar el aire acondicionado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? Muy interesante, muy interesante. Sí. Sin palabras casi. Depende de lo que se ha vivido y se vivía entonces. No, Rosa. Sí, nada, yo exactamente también no sé si es de todo. Yo no digo nada, no digo nada. Pero tú has entendido. Va a sacar un tema ahora. Espera que todavía no lo planteas. Ah. Hola, buena. Mira, voy a Conecta sacar... el micrófono porque no lo tienes. Dale. ¿Ahora? Ah, está, ¿no? Sí. Bueno, vale. Igual te molesta que haga referencia, pues, que, bueno, que el caso de Henry Marco. Henry Marco. Enrique Marco. Bueno, eso, conoces un poco esa historia, Sí, ¿no? sí. Eso fue, estamos hablando del año 2000. Marco ha muerto hace unos meses, Sí. a la edad de 101 años. Pues sí que O vivió. sea, fíjate tú, ya, Sí. porque él era del año 21. Estamos hablando, o sea, por edad, era un poquito como todas estas personas, había vivido la guerra de España, Sí. bastante jovencillo, pero estamos hablando de él porque él se dio a conocer allá por la época, digamos, relativamente tarde, ya Sí. mucho. Yo creo que, bueno, primero fue conocido por otras cosas, pero hay que decir que este Bueno. señor fue conocido porque fue en su momento secretario general de la CNT, se dice pronto, durante casi 2 años, allá por los años 76-78, o sea, la época de la transición. Pero duró poco tiempo en esto, pero él sí que había dicho en su momento que él había pasado por un campo nazi, pero es llamativo que no le vemos tampoco rodeado en el entorno donde estaban los supervivientes, ni tampoco fue del amical de Mauthausen hasta muchísimo más tarde, hasta el año, hasta ya finales de los 90. Y bueno, este señor, bueno, resumiendo, pretendió que había estado en un campo nazi, que había sido deportado desde Francia. Bueno, y luego resultó que no, en su momento él pretendía, bueno, estuvo a punto de aparecer, digamos, en escena estamos hablando del año 2005, cuando por primera vez iba a haber alguien del gobierno español, insisto, por primera vez, en 2005, en las conmemoraciones que hay cada año en el mes de mayo, en Mauthausen. Y entonces Marco estaba previsto que que apareciera junto a quien iba a ir, porque iba nada menos que el presidente del gobierno de España, ¿no? Entonces era José Luis Rodríguez Zapatero. Y poquito antes, ¿no? Bueno, casi horas antes, se pudo parar eso, ¿no? Porque yo aquí ya no está
alguien que estaba al principio de Pedro Timón. Sí, Pedro Timón. ¿Está todavía? No, porque No, tenía está. el transporte. Pero precisamente yo me acuerdo de una conversación con Pedro Timón en Gijón 2 días o 3 días antes de eso, que precisamente habían organizado una cosa en el Ateneo Obrero de Gijón. Y me acuerdo que me habla de Marco, digo, bueno, Marco, pasa esto. Y me dice, no me digas, ¿cómo? Digo, pues sí, pasa esto. Y era de las primeras personas que lo supieron, ¿no? Bueno, entonces, afortunadamente, la cosa quedó al final a Marco le invitaron a regresar a Barcelona, no formó parte de esa... no tomó la palabra en Mauthausen, la tomó otra persona que sí que había, Batiste, que sí que había estado en el campo, y bueno, y ahí quedó. Sabéis que después esto dio lugar a una novela, ¿no? De un relato, bueno, que cerca se llama novela de no ficción, más o menos corresponde a la secuencia de los hechos que tuvieron que ver con esto, y esa es un poco la historia de... Y bueno, después Marco pues ya digo, él todavía siguió un poco en sus 13, ¿no? Decía que, bueno, que él justificaba lo que había hecho porque, bueno, aunque él no había estado en un campo nazi, sí que había estado en una cárcel durante unos meses, cosa que es cierta, pero lo que también es cierto es que él no había ido a Alemania detenido, sino que había ido voluntariamente a Alemania y además... había ido en el marco de una operación, de un acuerdo que había hecho Franco con Hitler en el año 41 para enviar trabajadores a Alemania precisamente para la industria de guerra, ¿no? Y a eso fue él, y de hecho trabajó en los astilleros de la industria alemana, en Kiel, por ahí cerca en el norte, y esa fue, creo que con eso es un poco la... Sí, bueno. Sabéis que, por cierto, me acordaba antes, cuando habéis hablado de esto, es posible que haya una película sobre esta historia dentro de un año o algo así, o sea que, entonces, bueno, una película con actores, ¿no?, sobre esto. Bueno, yo era más que nada porque si te habías encontrado más casos... Si te habías encontrado más casos... ¿Ha habido algún otro caso? ¿Ha habido algún otro caso distinto que lo de Marco? Sí, y además, de nuevo... que no fuera el protagonista, pero... Y seguro que tú conoces... Cuando dices esto, seguro que tienes en mente otro caso, o ¿no? Familiares que tiene que ver con esta tierra también, o familiares, ¿no? que adornan un poco el discurso según... Yo de ese caso no he llegado tampoco a profundizar demasiado. Estamos hablando de otra persona que ha fallecido hace poco, Juan García Perullera. En este caso estamos hablando de alguien que era muy jovencillo, si acaso cuando pudo pasar por alguna situación de esas. Lo que sí puedo decir es que lo que él contó era completamente disparatado. O sea, contó unas cosas absolutamente absurdas. O sea, y por ejemplo, él hacía circular documentación que él había fabricado. O sea, cartas que era completamente una locura, ¿no? Yo hablé alguna vez con él, pero no conseguí sacar nada claro. Hay un escritor, Carlos, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, Carlos Hernández de Miguel, que sí que incluso no es que hablara con él, sino que le dijo, oye, por favor, porque deja de contar cosas que no son ciertas, ¿no? Porque yo no sé lo que le ha pasado de niño, porque él hablaba de historias que yo creo que ojalá algún día alguien acabe aclarándose, ¿no? A lo mejor fue una persona que pasó por unas situaciones tremendas, terribles, o sea, puede ser, pero lo que no es cierto es que pasara por un campo de concentración, porque él hablaba, por ejemplo, de Beuys, como si hubiera estado con él en Mauthausen, incluso decía que Beuys le salvó en el último momento en fin, unas cosas, pero... Vete a saber, ¿no? O sea, qué pasó. Y hubo otro caso también,
Estamos hablando, fijaos, de épocas muy recientes, porque el otro, Antonio Pastor se llamaba, este señor había estado preso en un campo en Francia, en el campo del Vernet, por ahí en el que yo creo que antes has mencionado tú esto, ¿no? El Vernet d'Ariège, bueno, yo le conocí, le entrevisté y él pretendía que había estado en Mauthausen, hasta que me doy cuenta después de que Pastor ha regresado desde Francia a España voluntariamente en el año 41. Ha vuelto voluntariamente y ha hecho la mili en España, en la que, porque Pastor sí que había salido de España cuando la retirada, pero él vuelve voluntariamente y hace la mili en una especie de mili, digamos, de castigo, porque los que no habían... bueno, pues les tocaba ir a los batallones, se llamaban batallones disciplinarios, y Pastor ha estado ahí hasta entre los años 41 y 44, y después pasa a vivir en su pueblo, Almansa, en la provincia de Albacete, y esa es la historia de Pastor. Pero, atención, él hay un momento que cuenta ya desde los años 90, va enriqueciendo su historia, y al final, bueno, pues pretende haber pasado esto. Y hay que decir que se hizo no uno, dos documentales sobre su relato, uno hecho por Canal Sur y otro por una cadena que se llamaba Localia Televisión. Y bueno, pues se emitieron, y bueno, y era algo tremendo, porque coló, o sea, pero no, Pastor, ya digo, porque atención, cuando el campo del Vernet, año 41, no pudo ver ni siquiera a los ocupantes alemanes, porque eso en el año 41 era zona no ocupada. O sea, allí los alemanes no llegan hasta 2 años más tarde. Una pregunta, Benito. ¿Te los conoces todos los casos? Porque es que sorprende que tienes en la cabeza todos los casos y por dónde han pasado todas las... Bueno, que eso se necesita mucha investigación para conocer todas las procedencias y todo. Todos no, vete a saber si hay otras cosas, ¿no? Pero seguramente habrá otras cosas. Pero bueno, es que no te extrañe que lo tenga uno en la cabeza, porque yo por ejemplo, con esta historia de Pastor y con la historia de Marco, con la otra menos, ¿no? Porque ya Perullera no lo llegué a ver nunca en persona. Pero yo las pasé canutas, ¿eh? O sea, porque lo de Marco, yo de verdad, a mí me daba un agobio tremendo, ¿no? Porque ¿qué hacías con eso? O sea, y bueno, pero lo que no hacías es callarte. Yo digo, bueno, si me callo no me lo perdono en la vida, porque imagínate que llega Marco a presentarse ahí en Mauthausen, aparece ahí en la tribuna con Zapatero. O sea, ya como ciudadano español me hubiera dado una vergüenza tremenda. Pero además, otra cosa, eso delante de... Porque en aquel tiempo todavía vivían, pues ahí va a haber allí otros 20 a lo mejor de los supervivientes españoles, y eso me parecía como un auténtico escarnio, ¿no? Delante de estas personas, que les hubiera representado a ellos un señor que, como decía uno de ellos, decía, este fue a trabajar a Alemania para que a nosotros nos tuvieran encerrados, para que nosotros nos tuvieran en Mauthausen como nos tenían, ¿no? Entonces, bueno, eso fue... O sea, entonces digo esto porque, como para no tener memoria de todo eso, porque fueron cosas un poco, situaciones un poco bastante intensas, ¿no? ¿Y te has visto alguna vez con familiares, por ejemplo, que te quieren orientar hacia otro lado, que tú, por ejemplo, como historiador, vamos a ver, investigas algo y te has encontrado con familiares o descendientes que te quieren llevar por otro lado, o que o se inventan un relato que no es acorde con lo que investigas? ¿Familiares qué? Tan mal se oye. No, es... Ah, vale. Bueno, sí, o sea, lo que preguntaban es si te has encontrado con familiares que quieren un poco condicionar la historia y llevarla hacia... O sea, a ver si me entero. O sea, que no quieran asumir
que no acepten que pasa. O que ahora, no, justamente que ahora pues tener categoría de deportado pues casi es... Hay de todo. Yo he conocido, yo he conocido familias, yo he conocido hermanos, hijos de un deportado, que efectivamente, bueno, o sea, no, las personas no somos como, o sea, hay... Unos lo viven de otra manera, otros de otra, ¿no? Pero yo he conocido dos hermanos, hijos del mismo deportado, ¿no? Una escena, pues, llamativa, ¿no? Que me acordaba yo de uno que tenía, bueno, pues un tipo de... una cartera con una serie de símbolos, celebrando a Tejero, y bueno, y el otro que le dice, bueno, con lo que pasó con tu padre... ¿cómo puede ser tan facha, ¿no? Y le dice este, y yo me pregunto cómo puede ser tú tan rojo, ¿no? Esta fue la interpretación del otro, ¿no? O sea, te quiero decir que bueno, entre la siguiente generación, entre los hijos, hay pues maneras de vivirlo completamente opuestas, ¿no? O sea que yo he visto de todo, ¿no? O sea, porque ya digo, he conocido cerca de 100 supervivientes, pero ahí ya no puedo ser capaz de echar la cuenta cuántos familiares, como por ejemplo, como Juan Colom, he conocido, ¿no? O sea, pero también muchísimos. Seguramente en total son más que eso, ¿no? Pero, y ahí, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que no ha querido saber nada, ¿no? También de esta historia, que han dicho no, o sea, no, que no quieren asumir. Bueno, pues muchos de ellos, estamos hablando de gente joven que en la guerra. Entonces, si hay hijos, la mayor parte no tenían hijos, pero cuando los hay, son gente. Pues mira, hace un momentito Juan nos hablaba de que él tenía. Que él realmente no conocía a su padre, ¿no? Ni su padre a él, que no le llegó a ver, ¿no? O sea que estamos... Y eso que vivían en la zona en la zona, digamos, donde termina en la última zona donde está la República, ¿no? Pero no lo llegó a ver. Bueno, yo quería preguntarte una cosa, Benito. Si nos puedes contar rápidamente... ¿Qué pasó con las fotos de Boix? ¿Cómo se guardaron y cómo consiguió salvarlas? Pues mira, empiezo por lo más misterioso para mí. Seguramente no conocemos todas. O sea, Boix muere, importante, Boix muere en el año 51, o sea, poquito después. En el 40, él es del año 20. Tiene cuando sale de Mauthausen, yo creo que tiene 24, y cuando muere tiene 30. Muere en París. Ha habido unos años que ha estado más o menos activo, que ha hecho de reportero fotográfico, ha trabajado para el diario L'Humanité en París. Ha seguido, por ejemplo, hay fotos de él como fotógrafo en el Tour de Francia, pero dura poco, ¿no? O sea, en el 51 no sabemos exactamente de qué muere, pero importante esto. Después, las fotos, él ya las ha puesto, parte de esas las ha puesto en manos de distintas organizaciones. Por ejemplo, en los archivos americanos hay algunas, con anotaciones de él. Pero ¿conocemos todo lo que él se lleva de Mauthausen? Pues seguramente no. Porque él, por ejemplo, en uno de esos procesos habla de bastantes miles de fotografías que él ha conseguido esconder en el campo. Y él dice que las tiene en Francia, que las tiene en París. Y hoy conocemos pues dos colecciones principalmente. Una está en Barcelona, son unos cuantos centenares. Otras están ahora en Viena, pero los tenía hace unos años en Francia Mariano Constante. Entonces, cuando murió, la familia de Constante los donó al Museo de Mauthausen. Fotos hechas en Mauthausen y que vengan de Boix, al final no son son bastante menos de 1000. Y Boix le cuenta a los americanos en el año 46, les habla de
20.000 fotografías. Entonces, ¿qué ha pasado entre tanto? Pues no sabemos. Entonces, yo digo, como ha pasado eso de Barcelona, de esas fotos hechas por él en la guerra de España, a lo mejor algún día aparecen las 19.000 que nos faltan. O sea, porque todo puede ser, ¿no? Ojalá aparezca. Esconder 20.000 fotografías es mucho esconder, ¿no? Estamos hablando de fotografías no hechas por él, sino escondidas por él en Mauthausen, hechas por los SS. Es posible que... Hay fotos, por ejemplo, que... de las que conocemos los positivos, o sea, pero no los negativos. Cuando yo hablo de fotos ahora, de esas que no conocemos ni mil, me refiero a negativos que sabemos que son película alemana de la época, hechos por el Mauthausen. Luego hay unos cuantos cientos de fotos hechas por Beuys. Importante también de esta historia, ¿qué hace esta historia tan especial? Beuys no solo esconde fotos, también yo creo que es el único caso del reportaje, digamos, fotográfico de la liberación de un campo nazi, en este caso Mauthausen, hecho por alguien que está dentro del campo. Las primeras fotos de los americanos, de los primeros americanos que entran en Mauthausen el 5 de mayo del 45, que no son muchas, son apenas una docena, son hechas por él, todavía con una cámara que evidentemente tiene algún defecto, porque se ha estropeado un poco las fotos, porque se cuela la luz por algún sitio. Después hace más, ¿no? Pero es el único caso de la liberación de un campo nazi, el reportaje que hace un preso que estaba allí. Y, por ejemplo, cuando capturan al comandante del campo de Mauthausen, que esto es unas 2 semanas después de la liberación del campo, hay unas fotos, las únicas fotos que existen del interrogatorio de este comandante, que se llamaba Thierry, las hace Beuys. Es un carrete completo y además el reportaje, realmente ves la secuencia, porque es la llegada del coche donde va el coche americano donde va él, a donde está, a donde han apresado a Thierry, varias fotos del interrogatorio y la última del carrete. Porque además yo me acuerdo que aquí publiqué incluso, como si fuera una película, el carrete tal cual. O sea, donde se ve la secuencia completa. No es pero es por aquí. La última, él se ve que le ha dejado la cámara a alguien y se le ve a él junto a... Esta es la última y aparece... Bueno, decirles que los libros de Benito Bermejo están agotados en la edición española. Los pueden encontrar en francés, en alemán y en rumano. Es culpa mía. Se puede ser mal padre y se puede ser mal autor de un libro. Hay una versión, hay una edición del año... La primera es del 2002. Hay después otra en castellano y también en catalán del 2015. Se tradujo al francés en el 2000, un par de años después o 3. La versión francesa sí que existe todavía y lo publicó una entidad en Bruselas, no, en Lieja, en Bélgica, y esto parece broma, yo no lo tengo, pero hay una versión en rumano del año de hace... salió en medio de la pandemia. Pero bueno, esto es de la biblioteca. Pero mira, pues, pero bueno, espero ser buen chico y mover que se vuelva a publicar en castellano por lo menos. Pero ya digo, hay versión rumana que yo no tengo, del año de hace 3 o 4 años, desde luego es de medio del coronavirus. Pero bueno. ¿Y cómo consigue esconder las fotos? ¿Cómo consigue esconder las fotos, Beuys? ¿Cómo consigue esconder las fotos? Pues mira, seguramente, bueno, él cuenta que cuando no dejó mucho, no nos han llegado muchos detalles, pero porque sobre esto ha habido varios relatos, ¿no? Y seguramente varios de estos relatos son ciertos. Se ha hablado, por ejemplo, de que hay un momento que porque él dice a los americanos que sencillamente las fotos estaban en el laboratorio fotográfico y que
él las escondió allí mismo. Y que simplemente cuando llegan los americanos, pues que él las saca, las guarda y se las lleva después a París en el año 45. Hay una parte que seguramente se escondió dentro del propio campo durante unos meses, pues por aquello de que nadie sabía cómo iba a terminar aquello, si por ejemplo a lo mejor los SS incendiaban el campo, intentaban matar a todos los presos, entonces seguramente se escondió dentro del campo en varios sitios. Sí que nos consta que hay una pequeña colección, un paquetito que salió en el año 44 del campo y que se escondió en el pueblo de Mauthausen, aprovechando que había unos cuantos chicos españoles que ya desde varios años antes trabajaban fuera del campo todos los días, volvían cada día a dormir al campo. Y ya en el año 44 los liberaron, aunque no podían irse del pueblo de Mauthausen, pero trabajaban ya y no volvían al campo a dormir. Y aprovechando el momento en que se sabía que iba a pasar esto, pues un chico de estos le encargó Boyce sacar esa pequeña colección, ese paquetito, que me acuerdo que Jacinto Cortés, que vivía todavía cuando yo lo entrevisté, me contaba que era una caja de pastillas Balda, o sea que una cosa pequeñita. Y bueno, ahí seguramente había una parte de la colección que se escondió en el pueblo de Mauthausen y que después la recuperó Boyce cuando ya llegaron los americanos. Pero, ya digo, sin embargo, la mayor parte no salió nunca del campo hasta que llegan los americanos. O sea, y es a lo que se refiere Boyce con esos 20.000 negativos. Atención, 20.000 negativos. Yo he hablado con gente que se ha dedicado a esto de la fotografía y me dicen que sí, que caben en una maletita, que no es imposible que se los llevara a Francia, porque estamos hablando de algo muy, muy fino, ¿no?, que pesa poco y esto, o sea que es creíble. Entonces, ya decimos, varios sitios, varias trayectorias, pero lo malo es que no conocemos seguramente todas las fotos, solo una parte. Bueno, y voy a hacer la última pregunta porque esto tenemos que cerrar. Solo, ¿qué sentido tenía que fotografiasen el horror cuando justamente después los alemanes lo que querían era ocultarlo? Entonces, ¿cuál era el sentido para los alemanes fotografiar? ¿Para qué lo hacían? Pues mira, eso es una buena pregunta. Teóricamente, ese servicio era como el nombre de eso era Erkennungsdienst, o sea, servicio de identificación. Era en principio para fotografías, digamos, de la policía, para tener fichada a la gente, para tener fichados a los presos. La verdad es que eso era casi lo que menos hacían, porque la mayor parte de los presos nunca fueron fotografiados. La típica foto de preso con el número, eso en Mauthausen solo se hacía en casos muy contados. Sin embargo, veis, por ejemplo, por qué se molestaban en hacer como la foto esta que hemos visto. Vamos a ver, la de Gunchik, que hay otras muchas. Documentar, digamos, asesinatos. O sea, bueno, teóricamente eso quedaba registrado como si para demostrar que eso había sido una muerte porque sobre el registro aparece como causa de la muerte auf der Flucht erschossen, o sea, el preso ha sido abatido a tiros durante un intento de fuga. Eso era lo que intentaban, digamos, entre comillas, documentar. En la práctica era imposible que personas en esa situación intentaran fugarse y que, bueno, o sea que no, es muy dudoso, vamos, seguro que se puede estar seguro de que no estaba, de que eso era pura y simplemente un asesinato, pero era una forma de, digamos, documentar falsamente, blanquear esas muertes que en realidad eran asesinatos. Pero dicho sea de paso, lo habitual en Mauthausen no era morirse así, lo habitual en Mauthausen era morirse de hambre, ¿no? O sea, entonces, bueno, trataron de crear una cierta documentación falsa
Pues sí, pero eso solo explica... Pero ya digo, la mayor parte de lo que hacían estos presos en este laboratorio fotográfico no eran fotografías de presos, ni siquiera de los presos muertos. Hacían, por ejemplo, fotos de la construcción del campo. De esas que esconde Boix hay bastantes de la construcción del campo. O sea, trataron de documentar las visitas de algunos jefes de las SS. Por ejemplo, uno de los acusados de Nuremberg, Kaltenbrunner, aparecen las fotos que escondió Boix, y entonces se le ve en visita en Mauthausen acompañando a algunos jefes al propio Himmler, que era el jefe de las SS. Entonces Kaltenbrunner todavía no ocupaba el cargo que después ocupó, y bueno, pues eso ahí trataron de documentar, digamos, el campo, la vida del campo, pero desde el punto de vista de los grandes jefes, ¿no?, de la construcción del campo. Lo que estoy seguro es que no contaban con, cuando decidieron documentar todas estas cosas, no contaban con que aquello iba a terminar como terminó, ¿no? O sea, estaba previsto... importante, Boix habla de que él escondió las fotos, digamos, en el propio laboratorio fotográfico, a partir de un momento concreto. Y es que él dice, después de Stalingrado, o sea, después de que se empezó a ver que la Alemania nazi iba a perder la guerra, es cuando él decide que va a esconder las fotografías, porque hay una orden de destruir el archivo del laboratorio fotográfico en Mauthausen y en los otros campos. Entonces, normalmente de los otros campos tampoco existen muchas fotografías. Hay algunas, en algún caso, pero seguramente es Mauthausen el que mejor documentado está, precisamente por lo que hicieron Boix y algún otro preso, ¿no?, para esconder este material. O sea que... No les dio tiempo a destruirlo todo. No les dio tiempo a destruirlo. Perdón. Que no les dio tiempo a destruirlo todo. No les dio tiempo. Ya digo, dieron la orden pronto, porque Boix habla de que en el 43 ya dan la orden. Pero mira, no contaban con que alguien las escondía. Y yo, por cierto, tengo que decir que yo conocí el único del otro lado que yo he entrevistado fue precisamente el último jefe del laboratorio fotográfico, o sea, un SS, y tengo que decir que no tuvo problema en que yo le entrevistara, que estaba contento de hablar de estas cosas. Esto fue en el 2001, y bueno, y él no sabía esta historia, no conoció esto, y cuando yo le conté lo que había pasado con esto, dice, entonces tengo que pensar que dice que gracias a mi negligencia pasaron estas cosas. O sea que no... gracias a mi negligencia se acabaron conociendo estas cosas. Hay que decir que Schindlauer, que este es el último, era bastante joven, era incluso tenía un año menos que Boix cuando llega a Mauthausen. Schindlauer llega tarde, llega en el año 44, no, antes, pero después que Boix. Y bueno, él había estado preso de los americanos, pero a los 2 años lo liberan, no lo condenan, no lo consideran culpable de crímenes como tantos SS. Y bueno, él se vuelve, después de que lo liberan los americanos, se vuelve a su pueblo, que estaba en la zona de ocupación soviética, y allí vive hasta la caída del muro, y hasta... Yo lo conocí en el año 2000. Bueno, tengo que decir que lo encontré por la guía de teléfonos, No había, además, por suerte, no había más Schindlauer, más de 12 en toda Alemania. Y bueno, y yo le llamo, y también para que veamos un poco el detalle de la relación que tuvo él con los presos. Se acordaba muy bien de los 4 españoles que pasaron por allí, y me hablaba por su nombre. Dice, estaba Franz, o sea, Francisco Boix, estaba Tony, Antonio García,
y estaba Joseph, o sea, José Cereceda. Y era el único que vivía en la época. Y yo le dije, digo, a Cereceda, yo lo conozco, le he visto hace unos meses en Francia. Y me dice, oiga, pues si tiene ocasión, se lo digo en serio, dele recuerdos de mi parte. Y lo hice. Después vi a Cereceda, y Cereceda, además, se quedó mirando la foto, porque yo tenía para entonces ya una foto de Schindler, que además está aquí. Y se quedó mirando la foto y dijo, yo creo que no fue, dice, yo creo que fue bastante... Cereceda, que llevaba ya toda la vida en Francia, lo dijo con una palabra francesa, souple, como suave con nosotros. Que no fue malo con... Dice, yo creo que no fue malo con nosotros. Esto fue lo que... Pero me dio recuerdos y se los di a Cereceda. Bueno, Cereceda, Benito, tenemos que dejarlo porque es que estaríamos aquí escuchándote horas y horas porque te lo sabes todo, ¿no? Conoces la historia de casi todos los presos que pasaron por ahí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y gracias a Benito y a Joan. gracias.